Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jimena Salazar Rosas y el día de hoy estaremos observando la presentación Investigación en danza, esperar al interior de un búnker de Rodrigo Guerrero Angoitia. Primero que nada, me gustaría agradecer al comité organizador estudiantil del quinto coloquio de danza, comunidad y celebración que nos otorga en el marco de la celebración del Día Internacional de la Danza, edición 2024. Bueno, antes de comenzar con la ponencia, me permitiré leer un pequeño resumen de la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy, Rodrigo Angoitia Guerrero. Rodrigo es originario de la Ciudad de México. Radica en Jalapa, Veracruz desde 1996. Estudió técnica Graham con Antonia Quirós y Jaime Blanc, danza clásica con Javier Torres y Óscar Robúlcava. Ha trabajado como bailarín y actor desde 1985 con directores coreográficos como Raúl Parrao, Lidia Romero, Rosana Filomarino, Abraham Oceransky y Ko Murbushi, entre otros. Recibió la beca Intérpretes del FONCA en los años 2001 y 2004 y la mención honorífica como mejor intérprete masculino del 13º Premio IMBA Guam. Realizó su primer montaje coreográfico en 1991 con el grupo Danza Luthor. Es director de la compañía Estudio 28 que fundó en 1997 con la coreógrafa alemana Beate Stietsche, señalando en sus obras perspectivas múltiples que abordan la complejidad del cuerpo actual, sujeto al vértigo de la vida moderna. En el año 2000 realizó Esperar al interior de un búnker de la Segunda Guerra Mundial para la beca Jóvenes Creadores del FONCA. Asimismo, ha realizado importantes proyectos con compositores nacionales. Realizó el proyecto Lab más Video más CEPRODAC junto al videoasta Alfredo Salomón con bailarines del CEPRODAC IMBA, estrenando la videodanza 12 MOA 1 en el año 2012. Recientemente fue finalista del Premio Nacional de Danza IMBAL Guam con la obra Transmigraciones en el año 2023. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA del 2010 al 2013 y del 2017 al 2020. Asimismo, se ha presentado en los principales foros y festivales, también en Estados Unidos, Alemania y Japón. Actualmente es catedrático en la Universidad Veracruzana. Bueno, esta fue un pequeño resumen de la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy y a continuación me permitiré leer una pequeña sinopsis de la obra que estaremos abordando. Les recuerdo, el nombre de la obra es Investigación en danza, esperar al interior de un búnker. Esta obra, realizada con la coreógrafa Beata Stietsche en el año 2000, fue auspiciada por la organización cultural alemana Industrietempel, que promueve la realización de actividades culturales en espacios industriales en Alemania. Industrietempel sostiene un paradigma donde la obra que se realice en un espacio industrial seleccionado debe ser creada ex professo para el lugar atendiendo sus características generales y específicas. Se trata en este caso de cómo la investigación artística puede abordar y resignificar la historia y el valor de un edificio cargado de historia como un búnker en Alemania. Cada proyecto de creación comprende la generación de un mundo de inquietudes y referencias. Cada obra realiza una investigación o recolección de información para determinar los alcances de su fundamento y poder articular sus determinaciones, signos y sus estrategias de realización. La investigación en este caso resultó absolutamente necesaria para el desarrollo de la dramaturgia coreográfica y la producción de la obra, pues el compromiso con la estructura arquitectónico y las historias implícitas debían ser fundamento en el orden de ideas a desarrollar. Durante la primera fase del trabajo, recibimos en México fotografías e información diversa acerca del búnker para poder comenzar a desarrollar las ideas para el montaje. Y bueno, esta fue una pequeña sinopsis de esta ponencia y sin más que agregar, los dejo con nuestro ponente del día de hoy, Rodrigo Angoitia Guerrero, con la presentación de Investigación en danza, esperar al interior de un búnker. Hola, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Angoitia y quiero agradecer
a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la invitación para participar en este importante coloquio, Comunidad y Celebración, con la ponencia Investigación en Danza, Esperar al interior del búnker. También quiero mencionar brevemente que soy coreógrafo, director de escena e intérprete de danza contemporánea. He bailado desde el año de 1985 con compañías como Ueki Sono Danza, El Cuerpo Mutable, Drama Danza y Ed Shanko, entre otras. He creado coreografías desde el año de 1991 con el colectivo Danza Luthor y con mi compañía Estudio 28 que fundé junto con la coreógrafa alemana Beate Schische en el año de 1997. He montado coreografías con compañías como el Centro de Producción Coreográfica del IMBAL y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM. También he realizado más de 20 coreografías con diferentes grupos universitarios en la Universidad Veracruzana, en la que soy docente desde el año de 2010. En mi carrera como coreógrafo me ha interesado expresar diferentes ideas acerca de la fenomenología y la complejidad del cuerpo humano en medio del vértigo y la complejidad de la vida moderna. Me ha interesado proponer e investigar nuevas poéticas coreográficas donde el lenguaje de movimiento se determine más de acuerdo a la naturaleza del tema que a partir de alguna técnica predeterminada. Me ha enriquecido mucho hacer coreografía en espacios alternativos, siendo una de las líneas de creación que he cultivado sistemáticamente. Algunas de las experiencias más importantes en este sentido las desarrollé gracias a la complicidad con la coreógrafa alemana Beate Schische y la organización alemana Industrietempel, que promueve y realiza espectáculos en sitios industriales en Alemania. En la ponencia que comparto, haré un recuento documental narrativo y algunas reflexiones acerca de los procesos de investigación y construcción del significado de la obra Esperar al interior del búnker, realizada en el año 2000, por la cual recibí la beca Jóvenes Creadores del FONCA. Es importante saber que un búnker es un refugio contra bombardeos. En este caso es un búnker construido hacia arriba. Se le denomina Hochbunker. Y no un refugio bajo tierra como por lo general imaginamos. Estos edificios datan de la Segunda Guerra Mundial y están construidos con una mezcla entre concreto y acero, de modo que derruirlos resulta complicado y permanecen como testimonios de la guerra, mezclados con las casas y edificaciones comunes en Alemania. En este caso, la ciudad de Ludwigshafen, situada a un costado del río Rin, al sur de Alemania. Primeramente, realizaré un contexto histórico-político acerca del fin de milenio en la proximidad del año 2000, para así poder vislumbrar el entorno en el que se desarrolló el proyecto coreográfico. 2. Contexto histórico-político del proyecto. En la proximidad del año 2000, el contexto del mundo se encontraba en un periodo de distensión política entre el este y el oeste, pues la Guerra Fría entre las potencias de los Estados Unidos y el bloque socialista soviético en la posguerra se distendió luego de la caída del muro de Berlín y la transformación liberal y eventual desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se abría entonces la posibilidad de mirar la llegada del tercer milenio con la esperanza de un mundo pacífico con sueños alegres. En muchos países se realizaron enormes festejos con la llegada del tercer milenio como símbolo de renovación y llegada de un tiempo nuevo para un mundo nuevo. Dentro de este contexto sucedió el 11 de septiembre del año 2001 un suceso que cambió el clima de esperanza y distensión bélica. El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, un magno atentado que se atribuyó el grupo islamista Al-Qaeda. Y de este modo se generó súbitamente un nuevo enemigo para Occidente, en los albores del tercer milenio, y las esperanzas de un mundo pacífico se esfumaron. La entrada al tercer milenio fue violentada por este hecho histórico que revivió el clima de guerra y belicismo en el planeta, y del cual el siglo XX
quedó marcado por las dos guerras mundiales como los eventos más destructores y cruentos en la historia de la humanidad. En este contexto de advenimiento del tercer milenio, se desarrolló el proyecto Esperar al interior del búnker, poco antes de que cambiara el clima de esperanza y renovación que el atentado que destruyó las Torres Gemelas en Nueva York causó. 3. Narrativa del proceso, investigación, equipo artístico y producción. Con la intención de aportar un punto de vista interdisciplinario acerca del valor de la investigación en la composición coreográfica contemporánea, se desarrolla en esta ponencia un recuento documental, narrativo y reflexivo acerca del proyecto Esperar al interior del búnker, proyecto binacional México-Alemania realizado en un búnker de la Segunda Guerra Mundial por la compañía Estudio 28 dirigida por Beate Zschische y Rodrigo Angoitia. Consideramos esta obra como un producto de investigación porque utilizó recursos historiográficos y etnográficos de manera central para desarrollar sus contenidos, su esfera de significación y referencias. Esta obra fue realizada e interpretada junto con la coreógrafa alemana Beate Zschische y dos artistas escénicas e intérpretes mexicanas, Eri Ibenschutz y Katia Castañeda. En el diseño de las instalaciones participaron los coreógrafos y el artista plástico Andrés Mendoza. La obra se realizó en el año 2000 y fue auspiciada por la organización cultural alemana Industrietempel, el Festival de Verano de la ciudad de Ludwigshafen, de Alemania, así como el Conaculta Fonca, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Veracruzano de Cultura de México. 4. Industrietempel. Industrietempel es una organización cultural que sostiene un paradigma para sus eventos escénicos donde la obra que se realiza en un espacio industrial seleccionado debe ser creada para el lugar específico, atendiendo a sus características. Este tipo de representación teatral se conoce genéricamente como Site-Specific Performance en la cultura escénica internacional, lo que significa espectáculo de sitio específico. El Industrietempel ha sido una de las organizaciones precursoras de esta forma vanguardista de escenificar y producir espectáculos escénicos en Europa. 5. Investigación historiográfica, etnográfica y diseño de la obra. En este caso, se expone cómo la investigación artística en los procesos creativos en danza y teatro físico puede abordar y resignificar un edificio cargado de historia y mostrar desde el arte una transformación dramática, coreográfica y plástica que plantea, cuestiona y transfigura la naturaleza de los hechos que han ocurrido en el espacio concreto. Se trató entonces de usar los elementos históricos asociados al búnker, así como entrevistas y reflexiones de dos personas que se refugiaron durante la guerra en el edificio, para nutrir y poner en contexto real el hecho de la guerra y resignificarla. Utilizamos al búnker como símbolo complejo de un laberinto interior, en el que existen múltiples dimensiones relacionadas, pues esperar adentro de un búnker conecta con el espacio complejo de situaciones históricas trágicas y un espectro de subjetividad amenazada, así como las diferentes causas de todo ello. Nos interesó particularmente la experiencia de las personas que vivieron esta situación en carne propia y sus repercusiones. Cada proyecto de creación escénica comprende un mundo de inquietudes y referencias. Cada obra realiza un tipo de investigación, una recolección de información para extender los alcances de su objeto y sus relaciones significativas, y de este modo articular su lenguaje escénico propio y sus estrategias de realización. La investigación en este caso resultó absolutamente necesaria para el desarrollo de la dramaturgia coreográfica y la producción de la obra escénica, pues el compromiso con la estructura arquitectónica y las historias implícitas en él
debían reflejar una conexión sustantiva con todo ese bagaje y ser un sólido fundamento en el orden de las ideas a desarrollar. Esto derivó en un diseño de creación dramática, coreográfica y de producción que se concibió como danza, performance e instalación. Se intervendría el espacio arquitectónico del búnker con acciones teatrales, danza e instalaciones plásticas, y nos centraríamos en dos preguntas para la construcción de la dramaturgia coreográfica y la intervención plástica. Primeramente, 1. ¿Qué sentían e imaginaban las personas que se refugiaban en el búnker mientras estaban allí? 2. ¿Qué nos hacía sentir y pensar a nosotros el conocer e imaginar ese contexto de situación humana concreta? En un primer momento, estas inquietudes se convirtieron en el centro de construcción para la obra escénica coreográfica y nos llevó a querer hacer visible cómo las experiencias límite llevan al sujeto a revalorar las cosas más simples de la vida y cómo la guerra es una enfermedad que primero aparece con pequeños síntomas y progresa para después súbitamente explotar, invadiendo todos los rincones de la vida de las personas. Esta visión de la guerra como cotidianidad nos impresionó de modo profundo y marcó fuertemente nuestra relación con el montaje creativo, haciéndonos reflexionar acerca de la fragilidad de la condición humana. Se planteó una estancia anterior al montaje de 2 semanas y media en las cuales se crearían diferentes partes de acción dancística teatral en el edificio concreto, por un lado, y se realizarían simultáneamente las instalaciones plásticas en 9 cuartos del búnker. Durante la primera fase del trabajo recibimos en México fotografías e información diversa acerca del búnker, que contaba con 5 pisos superiores y un sótano. Cada piso contaba con 7 cuartos. En la base había un cuarto especial para partos y lavabos al final de los pasillos. También había cuartos con baños. Nosotros elegimos utilizar el sótano y los 2 primeros niveles. El público entraría por la puerta principal y se movería en la oscuridad del búnker con una linterna con luz blanca y micas verde y roja, un modelo que se utilizó durante la guerra. Las micas permitirían una interacción creativa con el espacio. El público podría elegir cómo desplazarse en los 3 niveles habilitados para el espectáculo y descubrir todo el lugar libremente cambiando la luz con las micas a su gusto. Cada espectador, en este caso 60 personas por función, entrarían y deambularían al interior del búnker, descubriendo al azar las diferentes escenas individuales y colectivas, ya sea en cuartos, escaleras o pasillos, así como las 9 instalaciones en cuartos. Para poder desarrollar las ideas para el montaje, obtuvimos información de panfletos originales que se repartieron a todas las familias en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, con instrucciones de lo que cada miembro de la familia debía hacer en caso de un bombardeo aéreo. En los panfletos se daban instrucciones para tener siempre lista una maleta, con los documentos y artículos de mayor importancia. Esta maleta se tomó como símbolo y constituyó uno de los elementos más importantes para la dramaturgia y el diseño coreográfico. Los 4 intérpretes desarrollaron personajes y acciones centrados en el valor simbólico de su maleta, donde guardaban metafóricamente los elementos más importantes de su propia humanidad, relativos a la situación de refugiarse y esperar al interior del búnker. De esto se desprendió otra pregunta. ¿Qué es lo que resguardamos interiormente cuando nos ocupamos de preservar la propia vida, sometida a una incertidumbre fatal? La pregunta detonó una serie de escenas acerca del concepto de paraíso que reflejaron la necesidad de soñar en lo ideal o de valorar lo simple frente a la inmediatez de la muerte y la destrucción. Se concibieron diferentes acciones individuales y colectivas entremezcladas en diferentes partes del búnker usando los 3 niveles del edificio.
También se concibieron los temas de las instalaciones tomando en cuenta esta sensibilidad. La idea de crear a partir de preguntas de investigación no es una novedad en nuestro ámbito y tiene un referente importante en la figura de Pina Bausch. Al final, la estructura dramática coreográfica generó 3 momentos. Un primer momento de una improvisación unipersonal, donde en un cuarto diferente, cada intérprete desarrolló acciones basadas en la técnica de investigación de movimiento auténtico, vestidos con overoles negros y con los ojos cubiertos. Esto permitía relacionarse de modo interno con la realidad del encierro del búnker. Un segundo momento, donde cada uno de estos personajes con overoles negros que representaban a cualquier persona que pudiera haberse refugiado allí, deambulaban ensimismados en el laberinto del búnker con su maleta por los 3 niveles seleccionados del edificio. Ellos se encontraban eventualmente en un espacio común situado en las escaleras, generando una acción colectiva alrededor del significado metafórico de resguardar sus sueños de vida con estas maletas y de compartir un momento de sobrevivencia vital. Y finalmente, en un tercer momento, surgían otros 4 personajes de fantasía, ahora bien diferenciados, cuando los intérpretes se despojaban de los overoles negros y asumían una nueva identidad. Los personajes, ahora individualizados, encarnaban sus ideas acerca del paraíso en diferentes partes del edificio, desarrollándolas hasta concluir sus intervenciones, desapareciendo luego del espacio escénico seleccionado para concluir con la presentación escénica. 6. Las instalaciones. Las instalaciones se abocaron a generar diversas alegorías acerca de la repercusión de la guerra en las personas que lo habitaron y sus sueños de vida y muerte. Se aplicaron diferentes materiales y diseños en cada cuarto. Los títulos de las instalaciones fueron personitas, huellas, deseos, dendritas, jardín, granadas, pájaros, piedras y muro. 7. Presentaciones a público. Así, luego de 2 semanas y media de preparación, se llevaron a cabo 4 presentaciones públicas en la ciudad de Ludwigshafen, el 27, 28, 29 y 30 de julio del año 2000, a las 20:30 horas, con éxito y buena acogida por parte del público y de la prensa locales. Como conclusión de esta narrativa documental y de esta ponencia, se plantean 2 reflexiones. 8. Reflexiones. Reflexión número 1. Por una parte, quiero plantear la importancia del uso de espacios no convencionales para la danza contemporánea y las artes escénicas, como un fenómeno que puede generar poéticas divergentes, pues el espacio concreto permite otro nivel de desarrollo y de relación con el hecho creativo. También aporta y modifica las maneras de participación y juego con el público. Refresca y a su vez compromete de un modo diferente al espectador. También permite desarrollar situaciones creativas que están asociadas específicamente con estos espacios concretos. Reflexión número 2. En esta ponencia quiero llamar la atención al hecho de que la realidad de la confrontación armada entre los países o los diferentes niveles de conflicto en la sociedad y entre los individuos han sido señalados por el pensador de origen hindú Jiddu Krishnamurti como un espejo de las condiciones interiores del ser humano. En sus pláticas abiertas en la ciudad de Saan, en Suiza, en 1984, señala: nosotros hemos creado esta sociedad y a menos que cada uno de nosotros cambiemos radicalmente, la sociedad seguirá siendo tal como es, mortífera, dividida, creando guerras.
Somos aparentemente indiferentes ante ello, pero interiormente lo llevamos en nuestra manera de ser, confusos, contradictorios, fragmentados, y de este modo contribuyendo a los horrores que suceden en el mundo. Con base en este pensamiento, se propone que la guerra y la fragilidad la llevamos adentro de nosotros mismos, y este es un estado que finalmente se exterioriza. Krishnamurti también cuestiona a la educación como un medio de destrucción de la niñez, señalando: es hermoso ver a la niñez, pero a través de la educación, de la moral corrupta de la sociedad, ellos son atrapados en ello, en el medio socioeconómico y la polarización, y son destruidos. Al inicio son tan gentiles y bellos, pero gradualmente se hacen violentos, conformándose al grupo, a la facción y a sus intereses particulares, y toda la miseria de la vida comienza. Señala también que los padres también están confusos y se pregunta si es posible otro tipo de educación sin las presiones y la fealdad de la vida recayendo en ellos. Este tipo de pensamiento nos permite atender y visibilizar de modo directo las causas de la violencia en la conformación de las personas a un sistema alienado, materialista, individualista y fragmentario. En este sentido, se plantea que la guerra y la destrucción, entre otras manifestaciones de caos provocado por los seres humanos, son fenómenos que creamos nosotros mismos en el día a día y son resultado de nuestro mundo interior, de nuestra incapacidad para atender y resolver las causas de los conflictos interiormente, de modo que estos crecen hasta escalar hasta proporciones descomunales que se expresan en las guerras y las confrontaciones violentas a gran escala. Según este punto de vista, la guerra sucede primeramente en el interior y se desarrolla al no atender y resolver las causas en su origen. Al respecto, el libro Tao Te Ching del pensador chino Lao Tzu dice que no hay mayor desgracia humana que tener enemigos, un síntoma de fragmentación. De modo que la reflexión que se desprende de esta realidad es que debemos atender los síntomas que generan confrontación o discordancia entre los humanos en sus verdaderas causas, lo que exige una voluntad de autoconocimiento y revisión seria de todas las estructuras. Es por ello que artistas y pensadores han señalado que el ser humano ha evolucionado tecnológicamente, pero no ha evolucionado interiormente desde hace miles de años. La guerra como enfermedad colectiva la llevamos primero cada persona en sí y desde este lugar la expandimos hacia la vida y hacia los demás en las relaciones, la familia o la vida pública. Esto nos condena a repetir la historia de las confrontaciones violentas en todo ámbito. Justo en este momento histórico vuelve a presentarse la intensidad del momento anterior a la explosión de las grandes guerras. De modo que es necesario revisar el fundamento de nuestra formación como seres humanos y como sociedad desde una nueva perspectiva, pues no se ha podido modificar la tendencia a la violencia estructural en las sociedades modernas. 9. Conclusión. Como reflexión final, quiero compartir que el hecho de haber desarrollado esta experiencia modificó nuestra percepción acerca de las múltiples dimensiones de una gran guerra y de cómo existe un aspecto de reiteración de estos fenómenos que merece una atención muy importante. Existe la posibilidad de poder detectar los síntomas, primeramente interiores, de aquello que nos empuja a una confrontación fatal y poder transformar o reaccionar de algún modo, de modificar las raíces de la confrontación desde la perspectiva interior y poder hacer una revaloración hacia todas las situaciones que ya sea nos hacen vivir en armonía o por lo contrario nos llevan a la confrontación violenta, la polarización y la destrucción en todos los ámbitos. Muchas gracias por su atención. Bueno, esta fue la participación de nuestro querido Rodrigo Angoitia Guerrero
con la investigación en danza, esperar al interior de un búnker. Nuevamente agradecemos su participación en este 5º Coloquio Internacional de Danza en la celebración del Día Internacional de la Danza, en la edición 2024. Les recordamos a todas las personas que nos observan que el chat va a estar abierto en vivo en este momento para que puedan ahí depositar sus preguntas, o si es que tienen alguna duda sobre esta maravillosa ponencia. Sin más que agregar, nuevamente agradecemos a los organizadores de este magno evento, a nuestro ponente del día de hoy, y los invitamos a seguir con la programación que se está realizando de manera presencial como de manera virtual aquí en el canal del Instituto de Artes. Y sin más que agregar, gracias y nos vemos en la próxima.